Derechos que contempla la ley: acceso a la justicia, libertad de expresión, opinión y acceso a la información. Lineamientos para el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Junta de Gobierno, Asamblea Consultiva. Destaco nada más aquí acceso a la justicia. Todos tenemos derecho a defender, proteger nuestros derechos. Podemos ir, por ejemplo, a una agencia del Ministerio Público a denunciar que fuimos víctimas de un asalto, o a lo mejor estamos siendo acusados por cometer algún delito. Y las personas con discapacidad a veces ni eso pueden hacer, aunque esté en sus manos ese derecho. Y no lo pueden hacer porque no hay accesibilidad, lo que comentaba hace un momento. O no lo puedo hacer si acudo con una autoridad a la que voy a presentar una demanda y voy a declarar y voy a comparecer y la información no me es accesible, o si soy sordo no tengo un intérprete. Todas estas cuestiones hay que trabajarlas. En el CONADIS ya acabamos de firmar un convenio con el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, en el que ya a través del CONADIS van a obtener los servicios o la identificación de quienes prestan el servicio de interpretación de lengua de signos mexicana por intérpretes certificados, y también estamos trabajando con ellos una capacitación para que los intérpretes en sí mismos tengan la posibilidad de tener nociones generales del derecho. ¿Por qué? Porque cuando interpreten deberán tener conocimiento de algunos conceptos que generalmente no los manejan porque no está en su rango. Y es importantísimo porque su labor en este terreno es muy delicada, y si no tienen el conocimiento de ello, pues podrían en un momento dado incluso perjudicar a alguien, en este caso a la persona sola. Destaco la creación del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Es un sistema que lo que pretenderá es conjuntar los esfuerzos de los gobiernos de los estados, municipios con el federal, y que todos conozcamos por dónde vamos, qué programas estamos desarrollando, qué políticas, qué acciones, y sobre todo cuáles son los índices, cuáles son las metas, cuáles son los porcentajes que nos puedan llevar a identificar de qué manera estamos avanzando. Este sistema lo está concebido para que participen todos los sectores, incluso los privados y sociales, para que tengamos una información clara y transparente de cómo estamos trabajando y dónde hay que corregir si fuera el caso. Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es la continuidad del hoy CONADIS, que pretende precisamente crear los objetivos, las líneas de acción, las estrategias, las metas, los indicadores que permitan precisamente darle seguimiento al cumplimiento de lo que dispone la ley a través del cumplimiento de las dependencias de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados que de alguna forma se sumen a estos trabajos. El CONADIS, organismo público descentralizado, que pretenderá precisamente continuar con el tema de la coordinación de acciones y de políticas encaminadas hacia que todas las dependencias de la administración pública participen en los temas de discapacidad a través de políticas, de programas, de acciones y sobre todo de elementos que garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Una asamblea consultiva que está integrada por un representante de cada uno de los estados, seleccionado por las organizaciones de para personas con discapacidad. Esto ya se ha estado avanzando, no tenemos todavía la totalidad de los integrantes, pero va avanzando. Acabamos de emitir una convocatoria para los 5 expertos académicos e investigadores en el tema, así como los 5 organizaciones para personas con discapacidad que juntos van a integrar la segunda etapa de lo que es la instancia que es el organismo asesor en materia de políticas desde la parte social, es a través de la Asamblea Constitutiva. Sí, seguimos. Teníamos otra pregunta. Artículo 12. La SEP promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías,
o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones. 2. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas. Proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado. Gracias. Más allá de poder desarrollar estos puntos que creo que para ustedes que están en este tema es más que claro, yo creo que tendría que hablar de dos temas que me parece que son centrales. El primero tiene mucho que ver con mi propia circunstancia, el segundo seguramente no me haré demasiado por no ser especialista en el tema, pero bueno, primero la inclusión. Cuando nosotros tenemos una discapacidad, en mi caso yo me rehabilité, como lo dijimos al principio, en la Escuela Nacional para Ciegos, con la idea de continuar mis estudios al segundo año de secundaria. Pues, mi primera preocupación cuando yo me sentía rehabilitado, y cuando digo rehabilitado es que ya conocía el sistema braille, utilizaba nábaco, que es especial, es específico para poder hacer operaciones aritméticas sin la necesidad de una calculadora o algún otro elemento. Cuando yo me sentía capaz de desplazarme, porque conocía el uso del bastón blanco y tenía algunas otras herramientas de apoyo, y sabía que me quería incorporar a una escuela, pues el primer temor era saber si me iban a aceptar, y no por mi discapacidad, sino porque para quienes nos iban a recibir por primera vez les parecía algo fuera de lo común, algo no cotidiano. Y lo peor, y creo que en ese sentido sí destaco más hoy por hoy este tipo de eventos donde ustedes sí están interesados en prepararse, en actualizarse, conocer esos temas. Cuando la directora me dijo, es que aquí no hay ningún maestro capacitado para atender, y yo dije, pues no creo que necesitemos tanta capacitación como para atender a una persona ciega, ¿no? O sea, yo le dije a la directora, mire, con que le diga al maestro que lea lo que hay en el pizarrón, que me haga exámenes orales, con eso está resuelto. Y ella me dijo, pues los maestros no van a tener tiempo porque en el grupo hay 40 alumnos aparte de ti. No se van a detener contigo y te van a consentir. No busco nada de eso. Lo único que necesito es que me dé la oportunidad y es todo. Yo les puedo decir que, y confesar, desde mi rehabilitación yo no aprendí, por ejemplo, la signografía braille en matemáticas, y me costó mucho trabajo entender la álgebra y la trigonometría y todo eso. Y lo que hacía yo era grabar las clases, el maestro ahí sí cumplía con el acuerdo, yo leo lo que hay en el pizarrón, y no les miento, repetía la grabación una y otra vez, hasta que entendía yo cuál era el proceso y cómo se resolvían todas estas operaciones, y yo mismo generé mi propia estructura en braille de cómo de alguna manera identificar todo lo que tenía que plasmar en un documento, y me costó mucho trabajo, pero finalmente lo logré. Salí adelante de la secundaria, la preparatoria, en estos temas que son muy complicados, y realmente hoy, por ejemplo, decir que a ningún maestro le quité 5 minutos de su cátedra o de su ocupación hacia los demás alumnos. Entiendo que en otras discapacidades a lo mejor se requiere de una atención mucho más especializada, pero me queda claro que también es una vocación que se tiene del profesorado, que sin que necesariamente se hayan titulado como maestros en educación especial, como algunos lo hicieron, pues el maestro regular o el maestro que no está en este sector, no creo que necesariamente teniendo las bases fundamentales de la docencia, de la pedagogía,
pues no puedan hacerlo. Entonces, en ese sentido, la inclusión de las personas con discapacidad en la educación es un tema que me parece que es más de derechos que un asunto de ciencia o de grados académicos. Es un tema que requiere abrir las puertas, no solamente de las autoridades, sino también de quienes directamente tienen contacto con una persona con discapacidad. Y bueno, viene la otra parte que también está de la mano, los alumnos, los condiscípulos, los padres de familia, incluso el resto del personal de la escuela, en la que también tienen su parte en cuanto a si lo incluyo o no lo excluyo, si lo tomo en cuenta o no lo tomo en cuenta. No fue mi caso, pero supe de algunos en los que había maestros que decían: mientras tú estés en mi salón, yo no voy a clases. Y tenía que salirse esta persona y cambiarse el grupo, etc. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Yo siempre hago esa pregunta en este tema. Y esto va más allá de la normatividad, porque hoy por hoy todos estos instrumentos de la Ley General de Educación, la normatividad interna que existe, las normas técnicas y demás disposiciones que hay en la SEP y en algunos otros instrumentos normativos en materia educativa, ya está claro, está dispuesto. El problema está en su ejecución, en su concepción y en la disposición de hacer las cosas. En ese sentido es que yo sí creo que la Ley General nos da un panorama de qué es lo que hay que hacer. Hay que capacitar, sin duda eso es muy importante. Hay que concientizar, también es fundamental. Hay que trabajar en la generación de material didáctico. Hay que fortalecer la existencia de infraestructura de tecnología para las personas con discapacidad. Las bibliotecas. No podemos seguir teniendo bibliotecas en las que yo lo digo por el sistema Braille y lo digo un poco en broma de repente. Casi hay que leer los libros con guantes porque tienen, yo creo que ya hasta hongos por ser tan viejos, y no podemos tener libros actuales, no puede ser que esto no avance, y si ya no queremos incidir más en publicaciones en braille por el costo o porque son muy voluminosos, bueno, pues apostémosle a la tecnología, apostémosle al internet y a los sistemas lectores de pantalla, de la digitalización de la información. Entonces, me da gusto y no sé qué tal vaya a quedar la renovación que está haciendo la estructura de la Biblioteca de México, en la que hay un área de atención a personas con discapacidad visual y en la que al parecer vienen cosas interesantes. Ojalá se den y que vayan a brindar mejores condiciones. Y el otro tema que es el que digo que no es mi tema, pero que sí algo eco, es que si hablamos de inclusión, no podemos hablar de una atención especial o de una educación especial o de elementos especiales. Tenemos que hablar de satisfactores de necesidades que requiere una persona con características específicas para que él pueda desenvolverse cualquier otra escuela, y ahí estamos hablando desde información en braille, desde elementos de apoyo tecnológico, desde una libreta, desde algún otro elemento que nos permita precisamente resolverle esos obstáculos que el entorno le tienen, que son sus necesidades que hay que resolver. No es que tengamos que hablar de que le voy a brindar una educación especial por tener una discapacidad. Cuando empezamos a hablar de ello, estamos ya desde ese momento excluyendo al alumno con discapacidad. Cuando hablamos de resolver sus necesidades, estamos desde el interior, incluyéndolos y tomándolos externos. Entonces, yo destaco esto, insisto, los especialistas son ustedes, pero yo lo veo desde mi propia necesidad, desde mi propia circunstancia. Tenemos que avanzar en identificar qué es incluyente y qué en sí mismo lo excluye cuando queremos hacer algo especial para ellos, sino algo que lo haga sentirse incluido con el resto de los alumnos.
Ya por cuestión del tiempo no voy a avanzar más en estos temas que me parecen que son de suma importancia, y solo me restaría decir, conozcamos las normas, sepamos hasta dónde son sus alcances, identifiquemos cómo el otro lado, que es la administración pública, está generando políticas, acciones, programas, etcétera, para cumplir la misma. Hagámosla valer en la medida de la parte que nos toca, pero sobre todo, entre más atendamos esto y más escuchemos las necesidades de los demás, seremos cada vez más humanos. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. El licenciado Ernesto dio la posibilidad de preguntas durante su plática. De cualquier manera, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Tenemos espacio para una o dos. También hay posibilidad de reclamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, pues agradecemos la participación del licenciado Ernesto Rosas Barrientos. Gracias. Bueno, primero yo creo que, no es tanto pregunta, es un comentario. Yo creo que es reconocer el esfuerzo que servidores públicos han hecho por la inclusión de las personas con discapacidad. A partir de este hecho, a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se han hecho visibles otros segmentos de población que como sociedad hemos vulnerabilizado. Así es que, licenciado Rosas, muchas gracias por su participación. Conocemos de su lucha, de su trabajo, de todo el equipo que le acompaña en el CONADIS, y nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de que se haya compartido todo este aspecto legal y normativo que hoy nos da pie a una práctica educativa diferente, a algo diferenciado, a vernos en nuestro propio contexto. Gracias. Buenas tardes. Pues agradecerle al licenciado de parte de nuestra directora general el que nos haya compartido sobre la ley de inclusión para las personas con discapacidad. Esperamos también invitar a todos los maestros, tanto de educación especial como de educación básica, a que revisen la ley. Yo creo que próximamente estará publicado el reglamento de la ley para que nosotros hagamos lo que nos corresponde en el ámbito educativo. Ya lo señalaba el licenciado, que no solamente es estar los alumnos dentro de la escuela, sino la inclusión es una cuestión de derecho más que de concesión. Entonces, que nosotros hagamos patente este derecho para las personas con discapacidad desde diferentes perspectivas. Me parece que también lo señalaba, el respeto al derecho de las personas con discapacidad es una cuestión ética y filosófica y no solamente una concesión o un favor que estamos haciendo. Muchas gracias, esperamos que no sea la última vez que está con nosotros y les pido el reconocimiento a nombre de nuestra directora general.